Hola a todos y a todas. Mi nombre es María José Artero, soy la secretaria general de la Coordinadora Nacional de Artritis con Artritis y os doy la bienvenida al coloquio de la campaña Artritis reumatoide y más, que hemos organizado con mucha ilusión desde Conartritis. Con este evento pretendemos aportar información de calidad a las personas con artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil y espondiloartritis, así como a sus familiares. Queremos visibilizar estas enfermedades reumáticas inmunomediadas, pero sobre todo concienciar acerca de las comorbilidades, es decir, la coexistencia de una o más enfermedades asociadas. Para cumplir con nuestro propósito, contamos con la participación de diferentes profesionales sanitarios que abordan la presencia de diferentes comorbilidades pulmonares, cardiológicas, neoplasias, depresión que acompañan a la enfermedad. Asimismo, contaremos con el testimonio de una persona que nos acerca más a la realidad, compartiendo diferentes aspectos que afectan a su calidad de vida. Esperamos que esta acción os resulte interesante y que podáis compartir en vuestras impresiones y preguntas en nuestras redes sociales con el hashtag AR y más. Gracias por vuestro apoyo y confianza. Por último, quiero agradecer a Boehringer Ingelheim y a Bristol Myers Squibb por hacer posible esta iniciativa. Buenas, en primer lugar agradecer a Conartritis por permitirme participar en este coloquio. Hoy voy a hablar acerca de la artritis reumatoide, las comorbilidades que puede presentar y centrándonos un poco más en la enfermedad pulmonar intersticial. Para comenzar, ¿qué es la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la afectación simétrica de articulaciones de pequeño y mediano tamaño, que va a afectar principalmente a mujeres con una edad de media de 60 años y que la causa se reconoce que hay algún factor genético en combinación con factores ambientales que van a desarrollar la enfermedad. Una vez que interactúan este factor genético con los factores ambientales, inicia un proceso que inicialmente existe una fase preclínica sintomática en donde los pacientes ya podrían tener alteraciones en las pruebas de imagen y donde hasta 10 años antes del desarrollo de la enfermedad se ha visto que ya pueden positivizar anticuerpos con el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptido citrulinado. Posteriormente se pasa a una fase de artritis indiferenciada para llegar finalmente al diagnóstico claro de una artritis reumatoide. Esta inflamación crónica persistente, que típicamente afecta a las articulaciones, con el paso del tiempo, con una inflamación muy persistente, puede llevar al desarrollo de comorbilidades y manifestaciones extraarticulares. Una artritis reumatoide que afecta a otros órganos. Aquí traigo unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, puede afectar al ojo, generando una queratitis ulcerativa periférica, pudiendo llevar a la perforación del globo ocular. Tiene mucha afectación, predispone mucho al desarrollo de plagas de ateroma, siendo la principal causa de muerte en pacientes con artritis reumatoide las causas cardiovasculares. Puede afectar la piel formando nódulos reumatoides o, como se ve aquí abajo también, la forma de una vasculitis. Al tener una afectación también de forma vasculítica, puede afectar también al sistema nervioso periférico, aumenta el riesgo también de osteoporosis, provocando, como se ve aquí, fracturas vertebrales, y también puede afectar al pulmón, ya sea en forma de serositis o la afectación intersticial pulmonar. En lo que vamos a profundizar un poco hoy es en la enfermedad pulmonar intersticial, la EPI. ¿Qué pacientes dentro de los grupos de pacientes con artritis reumatoide van a tener más riesgo de desarrollarla? Sobre todo pacientes fumadores, pacientes en los que haya una clínica inflamatoria persistente, pacientes mayores y varones, y los que tengan anticuerpos positivos, el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptido citrulinado positivo. De qué es importante destacar que de todos estos factores hay dos que podemos modificar, que es tanto el tabaquismo como la actividad inflamatoria persistente. Es por eso que el tratamiento inicial de una artritis reumatoide debe ser intensivo y tiene que tener una escalada rápida para poder controlar lo antes posible esta inflamación y así no se produzca afectación de otros órganos. ¿Cómo diagnosticamos la afectación pulmonar? Se tiene que tener en primer lugar una sospecha clínica continua, combinando la presencia de síntomas como son la falta de aire, la disnea, o la tos, que generalmente se las toma en cuenta cuando duran más de 3 meses.
acompañado de hallazgos en el examen físico, como los crepitantes tipo velcro a la auscultación, y luego confirmarlo con pruebas, como son la espirometría junto con la prueba de difusión, una radiografía de tórax y finalmente un escáner de alta resolución. En este sentido, la Sociedad Española de Reumatología, junto con la Sociedad de Neumología y de Cirugía Torácica, CEPAR, crearon algoritmos que están disponibles online. Dos tipos de algoritmo. Uno, para pacientes con artritis reumatoide y que tienen sospecha de una enfermedad pulmonar intersticial, y pacientes con enfermedad pulmonar intersticial que puedan tener sospecha de artritis reumatoide. Y aquí les traigo unos ejemplos, unos pantallazos de cómo sería el algoritmo en caso de que fuese un paciente con artritis reumatoide y que sospechásemos una enfermedad pulmonar intersticial. La primera pregunta que se nos hace es, ¿tiene crepitantes tipo velcro en la auscultación pulmonar? Si marcásemos sí, directamente nos dice que se debería realizar un TAC de alta resolución. Si las pruebas de cribado son negativas, continuar con el cribado con la periodicidad indicada con independencia del resultado negativo. Y en cambio, si decimos a que no tiene crepitantes tipo velcro, nos pasa una siguiente pregunta. ¿El paciente tiene tos y o disnea de más de 3 meses de evolución? Si marcamos que sí, nos indica que se debería realizar una espirometría, más una prueba de difusión, más una radiografía de tórax. Y en caso de que las pruebas fuesen negativas, continuar con el cribado con la periodicidad indicada. ¿Cuál es el cribado? Que mínimamente una vez al año se debería preguntar a los pacientes con artritis reumatoide preguntas dirigidas para síntomas respiratorios, auscultarlos buscando los crepitantes tipo velcro y valorar los factores de riesgo de enfermedad pulmonar intersticial que dijimos previamente. ¿Qué tipos de enfermedad pulmonar existen? Son principalmente dos los más frecuentes. Son la neumonía intersticial usual, la tipo NIU, y la neumonía intersticial no específica, NINE. Aunque existen otros tipos de patología, como la neumonía organizativa, la neumonía intersticial linfoide, el daño alveolar difuso, pero las más frecuentes son la NINE y la NIU. ¿Qué factores se van a asociar a un peor pronóstico? Tenemos dos tipos de factores, los factores predictivos de progresión y los factores pronósticos de mortalidad. Los factores predictivos de progresión van a ser un patrón radiológico tipo NIU, los títulos elevados de antipéptido citrulinado, el grado de deterioro basal de la difusión, en pacientes con un patrón tipo NIU, un descenso de más del 10% en la UVC durante el seguimiento, la distribución extensa de los cambios fibróticos en el escáner y los niveles séricos elevados de interleuquina 6 y de KL6. Dentro de los factores pronósticos de mortalidad, tenemos la edad avanzada en el momento del diagnóstico, el género masculino, la duración de la artritis reumatoide, la actividad moderada o alta de la enfermedad, el patrón radiológico tipo NIU, la DLCO basal baja o un descenso de más del 15% durante el seguimiento, la FVC basal baja durante el seguimiento o un descenso de más del 10%, la afectación pulmonar extensa y los niveles séricos elevados de KL6. Aquí hay que tomar en cuenta que dentro de los factores de mortalidad se da mucho peso a la actividad de la enfermedad. Podemos ver la duración de la artritis reumatoide, la actividad moderada o alta de la enfermedad. Entonces, tiene que ser siempre un tratamiento dirigido a tener la menor actividad posible o conseguir la remisión. Pero independientemente de los factores de progresión y los factores de mortalidad, los pacientes con una enfermedad pulmonar intersticial, que aunque no tengan estos factores pronósticos, tienen una mortalidad de 3 a 10 veces más aumentada que los pacientes con artritis reumatoide sin afectación pulmonar. ¿Cómo es el tratamiento? También en este sentido, SER y CEPAR realizaron unas recomendaciones para tratar de guiar un poco el tratamiento, el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la enfermedad. Desarrollaron dos algoritmos. En el primero, tenemos que tener pacientes con EPID asociadas a R y ver si se trata de pacientes asintomáticos o pacientes sintomáticos. ¿Cuáles serían los pacientes asintomáticos? Los que tienen un diagnóstico radiológico incidental, que por alguna prueba de imagen se le diagnostica que tienen infiltrados pulmonares, pero que cuentan con pruebas funcionales respiratorias estables y que clínicamente se encuentran bien. Estos no precisan un tratamiento específico para la enfermedad pulmonar intersticial, y en cuanto al tratamiento que se tiene que adoptar con ellos, pues se debe individualizar el uso de metotrexato por el posible riesgo de desarrollar una neumonitis aguda. Los pacientes que sí tienen criterio de tratamiento son aquellos que tienen una evidencia de deterioro clínico, funcional y o radiológico. Pasando entonces al siguiente algoritmo. Ahora tenemos pacientes con un EPID, con AR y con criterios de tratamiento. Tenemos que diferenciar si se trata de una EPID tipo NIU o no NIU. Si se tratase de una no NIU, una NINE, se usan los glucocorticoides orales y en casos graves bolos de metilprednisolona más menos bolos de ciclofosfamida. Para el control de la enfermedad
la misma recomendación para metotrexato, y en caso de ser necesario, el tratamiento biológico se recomienda que se use o abatacept o rituximab. ¿Existe mejoría? Sí, se mantiene el tratamiento. ¿No existe mejoría? Se hace un switching entre rituximab o abatacept si se encontraba con tratamiento, o si no, se lo agrega si no se encontraba con ellos. Si existe evidencia de una NINE con fenotipo fibrosante progresivo, se debería añadir al tratamiento el nintedanib, manteniendo el resto del tratamiento, a excepción de los glucocorticoides, que se tienen que ir reduciendo poco a poco. Si todo esto no funciona y se decide intentar un tratamiento inmunosupresor clásico, se debería priorizar el micofenolato. ¿Existe mejoría? Sí, se mantiene el tratamiento. No, se tiene que pensar en trasplante pulmonar. Si se trata de una EPID tipo NIU, difiere sobre todo del uso de los corticoides, porque la EPID tipo NIU responde menos al tratamiento. Es por eso también que tiene un peor pronóstico. Entonces, si se usan corticoides, tiene que ser en caso de exacerbación aguda y generalmente son a menos dosis de lo que se usaría en una tipo NINE. También se debe añadir el nintedanib si se ve que es un fenotipo fibrosante progresivo. Las mismas recomendaciones para los fármacos biológicos. Si mejora el paciente, se mantiene el tratamiento. Si no, se tiene que pensar al final en un trasplante pulmonar. Además de todo el tratamiento farmacológico que se tiene, el tratamiento tiene que estar basado en un abordaje multidisciplinar, donde tienen que participar tanto como neumólogos, reumatólogos, radiólogos. Y aquí esto se ha visto que reduce el tiempo para la identificación del EPID, garantiza una adecuada estadificación de la gravedad, disminuye el tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento y mejora la elección, la optimización, la intensificación y o el cambio de tratamiento si en algún momento fuese necesario. Como conclusiones, podemos decir que la artritis reumatoide es una patología sistémica y no solo articular, aunque es la presentación más conocida. La afectación pulmonar es la afectación extraarticular más frecuente y sigue siendo la segunda causa de muerte en pacientes con artritis reumatoide. Se debe mantener entonces una actitud activa y atenta en la consulta para poder diagnosticar precozmente la enfermedad, y es importante el control de la artritis para así evitar un estado inflamatorio persistente, con el consecuente desarrollo de morbilidades y de afectación extraarticular. Y finalmente, que el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento debe realizarse en un equipo multidisciplinar. Muchas gracias. Hola, en primer lugar quiero dar las gracias a Conartritis por contar conmigo y me habéis pedido que hable de las comorbilidades. Yo estoy encantada y espero poder ayudaros. Este es un poco el esquema que vamos a seguir. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de las manifestaciones extraarticulares, las pulmonares, qué síntomas tenéis que reconocer, el diagnóstico, tratamiento y unas pequeñas puntualizaciones que tenéis que tener siempre en cuenta. ¿Y qué sabemos? Pues que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune sistémica. Es crónica y cursa con dolor, con inflamación, con rigidez, con impotencia funcional. Todos estos síntomas que afectan articulaciones van a provocar la destrucción de las mismas, va a haber una alteración en la capacidad funcional, con lo cual va a haber una disminución en la calidad de vida. Hemos dicho que es una enfermedad que tiene manifestaciones extraarticulares, es decir, afecta a otros órganos. Puede afectar al sistema nervioso, al sistema digestivo, pues con las alteraciones hepáticas que muchas veces tenéis, al sistema renal, al muscular, al cutáneo, los nódulos reumatoideos, también al sistema ocular, a los ojos, las queratitis, las epiescleritis, al sistema cardiovascular, pues las endocarditis, y luego también al sistema hematológico, provocando anemias que muchas veces van relacionadas con el cansancio que vosotros referís muchas veces. Pero hay otras comorbilidades asociadas, como puede ser el síndrome de Sjögren, la sequedad que siempre estáis comentando, que tenéis sequedad en los ojos, en la boca, vasculitis, osteoporosis, una disminución de la densidad del hueso y, por supuesto, infecciones. Y como no podía faltar, las afecciones pulmonares, que son las que me habéis pedido que os comente un poquito. Antes de empezar, os voy a comentar brevemente un poco unas nociones de lo que es los pulmones. Los pulmones son dos órganos que se encuentran situados en el tórax. A través de ello se va a realizar la respiración.
Entonces, están separados por el mediastino y este está ocupado por el corazón, por el esófago, la tráquea y por todos los vasos sanguíneos. El aire llega a través de la tráquea y pasa a los pulmones a través de dos ramificaciones, que son los bronquios principales. Y estos se van dividiendo cada vez en vasitos más pequeños, como un árbol, en ramificaciones más diminutas. Entonces estarían los bronquiolos secundarios, los bronquios secundarios, los bronquiolos y los alveolos. Los alveolos, los alveolos están metidos como en unos saquitos que son los sacos alveolares. Y el tejido alveolar de los alveolos se denomina el líquido, el intersticio pulmonar. ¿Y qué enfermedades tenemos o qué comorbilidades puede presentar la artritis reumatoide? Pues cuando hay una afectación de la pleura, que es esta membrana, que son dos membranas, y en el líquido en el centro hay un líquido que es el que va a lubrificar para cuando se hace la respiración no provoquen dolor. Pues puede haber afectación de la pleura, puede haber nódulos pulmonares reumatoideos, también pueden estar alrededor de la pleura. Y luego están las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Estas son tres principalmente: la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial no específica y luego la fibrosis pulmonar. Que estos serían en esta zona donde más afectaría, en lo que es el saco alveolar. Y luego están las bronquiolitis foliculares, que estarían en esta zona también. Y en cuanto a la prevalencia y la incidencia, pues la prevalencia oscila según los diferentes métodos de diagnóstico y si es una artritis precoz o es una artritis de larga evolución, una artritis ya establecida. Y la prevalencia, según los estudios, pueden variar entre un 12 y un 56%. Y la incidencia de los casos puede variar también entre un 4 o un 4,5 de casos cada 1.000 pacientes por año, o sea, tiene una incidencia bajita. Y todo esto puede estar causado por la propia enfermedad, por las infecciones, por fármacos o por las comorbilidades. Pero también existen unos factores de riesgo que hay que tener en cuenta, como puede ser el sexo masculino, la edad avanzada, la evolución de la enfermedad. Hemos dicho, cuanto más precoz se reflejan los síntomas, pues tendría peor evolución. Pero bueno, el tabaquismo, muy importante. La actividad moderada o alta mantenida de la artritis reumatoide es distinto cuando un paciente está en remisión como cuando está constantemente con actividad, con brotes. Y luego ciertos biomarcadores, como puede ser pues, el factor reumatoideo, hay factores genéticos y los ADPAR. Y luego también, como he dicho antes, los fármacos. Pero luego existen otra serie de factores, como puede ser la historia familiar, es decir, los antecedentes que puede tener el paciente. Y luego hay unos factores intrínsecos, como puede ser el reflujo gastroesofágico, las microaspiraciones y las infecciones virales. Y luego unos factores ocupacionales, como pueden ser dónde trabajáis, pues la gente que trabaja en construcción, la gente que ha trabajado en minas, los que trabajan con amianto, las peluqueras. Esos factores también pueden ser un poco para desarrollar un poco la enfermedad sin ser justificado. ¿Qué síntomas tenéis que reconocer y qué síntomas debéis comunicar al médico? Pues sobre todo sintomatología respiratoria, porque es el pulmón. La tos y la disnea, que tengan más de 3 meses de evolución. Es importante comentarlo y decirlo siempre en las consultas, ya que esto va a provocar un deterioro funcional y lo que va a provocar es una peor calidad de vida. ¿Y cómo podemos saber el grado de disnea que podemos decir o tener? Yo siempre os pregunto en la consulta, ¿te fatigas? Y una vez me decís sí, no. Bueno, pues hay muchas escalas para poder medir la disnea. Esta es para la insuficiencia cardíaca, pero se puede aplicar a cualquier problema pulmonar o cualquier problema que provoque disnea. En el grado 1 no habría una limitación para la actividad física. Puedes hacer una vida totalmente normal, tu deporte y todo. En el grado 2 habría una ligera limitación en la actividad física,
que es lo que llamamos la disnea a esfuerzos intensos. Pues coger un peso intenso te puede provocar una disnea. Luego, en el grado 3 estaría la actividad física que puedes realizar que es inferior a lo habitual. Ya tienes un poquito de limitación. Y pues al subir unas escaleras, por ejemplo, o varios pisos, o correr, bueno, pues allá puedes encontrarla. Y luego tienes en el grado 4, que sería cuando el paciente tiene una disnea al mínimo esfuerzo o incluso en reposo y es incapaz de realizar ninguna actividad física. ¿Y qué pruebas os mandan los médicos? ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? Pues ante todo con la anamnesis, es decir, lo que vosotros le podéis contar al médico, pues cómo te encuentras, si te fatigas, si no te fatigas, si tienes la tos, cómo es esa tos, si es productiva. La exploración física, el médico te va a auscultar y es una auscultación muy típica que se llama auscultación en velcro, que se oiría el ruido como cuando tú despegas en una cinta de velcro. Y luego estaría el ecocardiograma y el electrocardiograma, que serían un poco para descartar que no existan otras causas en la disnea, como puede ser la insuficiencia cardíaca. Luego existen ya otro tipo de pruebas, que normalmente son las que os piden ellos, pues las pruebas funcionales respiratorias, las espirometrías, la radiografía de tórax. Esta, la verdad, que es muy poquito sensible, sobre todo en estadios iniciales de la enfermedad. El TECAR, esta es el escáner de alta resolución, que es la más fiable y la que provoca más fiabilidad, vamos. El ecodoppler se realiza ya en estadios avanzados. El test de marcha de 6 minutos, que te ponen a caminar durante 6 minutos en un trayecto y ahí se te va a medir la cantidad de los pasos que has andado, si has tenido fatiga, la tensión arterial, y entonces se va a valorar. Y luego otras pruebas menos frecuentes sería el lavado alveolar, que sobre todo es para descartar que no sea por una infección, y la biopsia pulmonar cuando existe alguna duda de que puede existir otra enfermedad, no solamente la EPI. Y los tratamientos, ¿cuál es el objetivo de todo tratamiento? Pues sobre todo es controlar la actividad de la enfermedad, la actividad de la artritis reumatoide, y evitar la progresión de la EPI cuando se ha instaurado. ¿Y cómo se va a hacer esto? Pues con un abordaje multidisciplinar entre reumatólogos, neumólogos, con un tratamiento individualizado y con una revisión periódica. Yo os he puesto esta linfografía, que es de la Sociedad Española de Reumatología, para que un poco aquí os podéis guiar un poco el tratamiento en sí de la artritis reumatoide. Y yo, desde luego, me voy a ceñir un poco a lo que dice la Sociedad Española de Reumatología en cuanto a tratamientos. Y esto está en la guía práctica clínica para el manejo de pacientes con artritis reumatoide, en WIPAR 17. ¿Qué tratamientos nos recomiendan? Pues los glucocorticoides, los inmunomoduladores o inmunosupresores o los antifibróticos. Como hemos visto antes, aquí viene el tratamiento especificado para la EPI, que no es que sea totalmente fiable porque hay muchos más fármacos y bueno, y es el médico al final que tiene que decidir. En cuanto a los corticoides, todo el mundo los conocemos, son estupendos, nos quitan el dolor, la inflamación. Entonces, lo más importante es que debería ser la menor dosis y en el menor tiempo posible. Y hay que tener en cuenta los efectos adversos que estos fármacos provocan, como es el riesgo de las infecciones, problemas gastrointestinales, pues puede haber náuseas, vómitos, dolor abdominal, la osteoporosis. Por tanto, es importante un buen aporte de calcio, de vitamina D, y luego tiene otros síntomas como puede ser el insomnio y la hiperactividad. Cuando estáis con brotes, sí es verdad que se os pautan bolos de corticoides o se ponen dosis altas de corticoide. Es importante que se lleve bien el tratamiento, que no se suspenda de golpe. Entonces, hay que seguir con una pauta descendente que te indique el médico, el reumatólogo. Y desde luego, evitar en lo posible automedicaros, el tomar los corticoides alegremente, porque estáis viendo que tienen efectos adversos.
Como hemos visto en la linfo de WIPAR, hablaban de dos fármacos. Bueno, yo creo que el médico es el que debe decidir qué tipo de tratamientos van a poner y qué tipo de fármacos van a poner, porque al final ellos son los que os conocen y son los que saben lo mejor que os pueden ir. En cuanto a la Batacet, que es uno de los que está indicado en la guía de la SER, pues como efectos adversos, bueno, este fármaco se puede poner intravenoso o subcutáneo, y bueno, pues entre los efectos adversos que se pueden encontrar, pues serían lo mismo, los gastrointestinales, pues las diarreas, las náuseas, dolor abdominal, neurológicos como dolor de cabeza, mareo, erupciones cutáneas y las infecciones. Son síntomas que duran porque suelen durar 24 o 48 horas tras la administración del fármaco y luego desaparecen. Otro de los fármacos que se reflejan en la guía pues es el rituximab. Y entre los efectos adversos pues están las infecciones, alteraciones hematológicas como la neutropenia, la linfopenia, la disminución de los glóbulos blancos. Gastrointestinales, pues lo mismo, las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, neurológicas, pues también el dolor de cabeza, mareo, y cutáneas, puede aparecer un ras cutáneo. Estos fármacos, el rituximab se pone intravenoso, y sabéis, se ponen 2 dosis con una separación de 15 días y dependiendo de la evolución y de la sintomatología y el control de la enfermedad, se puede administrar entre 6 meses, 1 año o 2 años, dependiendo de la respuesta que cada uno tenga. Y es importante que con estos 2 fármacos el deseo gestacional hay que programarlo y se debe de evitar el embarazo con estos tratamientos. Y luego los antifibróticos. Estos son más específicos para cuando está la EPI, la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, el único que ahora mismo estaría aprobado es el Nintedanib, que son comprimidos, se deben tomar las cápsulas enteras con o sin alimentos y se deben tomar con una diferencia de 12 horas. Y nunca hay que tomar una dosis doble. Estos comprimidos no se pueden machacar, no se pueden triturar y no se pueden cortar. Entre los efectos adversos que se reflejan como más frecuentes estaría la diarrea, las náuseas, la disminución del apetito y un poquito pérdida de peso, y a lo mejor también se pueden provocar sangrados de nariz. Y hay que tener en cuenta si se tiene hipersensibilidad al fármaco, alergia a cacahuete o a la soja o una insuficiencia hepática grave. No solamente hay que tener en cuenta los tratamientos farmacológicos, también tenemos que tener en cuenta unas medidas generales, unos tratamientos no farmacológicos, como es el abandono del hábito tabáquico. Hay que dejar el tabaco. Tenemos que tener prevención y tratamiento para los pacientes que tengan reflujo gastroesofágico. La vacunación, que tanto os insistimos, hay que vacunarse de la gripe y del neumococo, ya que una infección leve en una persona normal no se puede complicar, pero en vosotros, por tener vuestro sistema inmunológico alterado, se puede producir unas complicaciones. Hay que vacunarse. Elevación del cabecero de la cama. Hay gente pues, que tiene reflujo o que tiene cierta dificultad para respirar. Hay que colocarlo entre 35 y 45 grados o poniendo algo en el cabecero, o simplemente poniendo unos cojines debajo de la almohada. Tenemos que tener unos hábitos de vida saludables, la dieta, una dieta mediterránea, un control del peso, importante no coger peso, y dentro de la medida hacer ejercicio físico. Cuando no hay una afectación muy grave, que no tienes esa disnea del grado 4 que hemos comentado, es importante el ejercicio físico. Y luego ya, pues cuando la enfermedad está un poquito más avanzada, pues la rehabilitación respiratoria y la oxigenoterapia si fuese necesario. Pero lo más importante, adherencia al tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. No solamente es ponerme el tratamiento o cuando es acudir a las consultas, acudir a las analíticas, acudir a todas las pruebas que os solicitan. Y en los tratamientos, cuando os encontráis bien, no lo abandonéis. Habrá que hablarlo con el médico para gestionar de otra forma, pero no abandonéis los tratamientos. Es importante.
Y luego os voy a dar un poquito unas pinceladas de lo que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa y el embarazo. A ver, hemos visto que la incidencia es muy bajita, entonces, sobre todo hay que planificar el embarazo. Tenemos que tener la enfermedad controlada, tenemos que estar con asintomática o con la mínima sintomatología durante 6 meses antes de intentar quedarnos embarazadas. Tener una estabilidad pulmonar, que esté controlada y que no tengamos ninguna sintomatología. Volvemos a lo mismo. Calendario de vacunación, muy importante. El reumatólogo te tendrá que ajustar la medicación si él considera oportuno. Y de verdad, hay que evitar el embarazo cuando se está con el Ritu o con el Abatacet, y en caso del Nintedanib hay que suspender el tratamiento 3 meses antes del deseo gestacional, y desde luego hay que controlar la medicación. Lo mismo, el embarazo debe de estar controlado por un equipo multidisciplinar, reumatólogo, neumólogo, ginecólogo. Y ya, ¿qué os puedo decir para que os llevéis a casa? Pues bueno, que la afección pulmonar puede estar asociada a artritis reumatoide, tiene una incidencia muy bajita. Debéis de reconocer los síntomas de la enfermedad pulmonar. Es importante para un diagnóstico precoz y para un tratamiento precoz. El tratamiento multidisciplinar es fundamental, ya que va a disminuir el tiempo del diagnóstico y va a acelerar el inicio del tratamiento. La adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico es esencial. Existen fármacos que retrasan el progreso de la enfermedad, con lo cual hay que tenerlo en cuenta y esto va a aumentar la calidad de vida. Y debe de evitarse el embarazo y la lactancia con estos fármacos. En medio de cada dificultad siempre hay una oportunidad, decía Albert Einstein, y qué razón tiene. Muchísimas gracias.